RTP. Ya está con nosotros Leonardo Alvarado, jefe de oceanografía de la Oceanografía y Meteorología Marina del INOCAR. Vamos a hablar con él sobre una pregunta que es importante y quedó, pues, tal vez no en el aire, pero sí con un poco más de detalles de cuáles son las medidas ahora a tomar. Luego que ayer, pues, el INOCAR haya ya bajado la alarma de tsunami en el país, pero dijo que en ciertas zonas estaba en el documento, sin embargo en ciertas zonas se podría, pues, continuar con alguna variabilidad en las olas. En ese sentido queremos primero iniciar con esa pregunta. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días por la invitación. Sí, efectivamente, cuando se emitió el boletín de cancelación se incluyó ese mensaje, ya que es por comportamiento normal de cuando se produce un tsunami, pueden generarse unas perturbaciones menores en el estado del mar, pero que no implica ninguna afectación en el borde costero, tanto insular como continental. En ese sentido, todos los balnearios, las zonas costeras que se emitieron las alarmas, que ayer se colocaron las banderas rojas, se encuentran ya fuera de esta alarma de tsunami. Se ha retomado, por ejemplo, el curso normal de las perturbaciones, o no hay perturbaciones de olas ya al día de hoy. En este momento ya no existe ningún tipo de peligro, no existen perturbaciones, a menos que se genere un nuevo tsunami. Pero esa fue la precaución que se tuvo del instituto, informar esta situación para que la gente no se alarme. Sin embargo, como se ha podido evidenciar hasta el día de hoy, hasta este momento, no existe ninguna afectación por alguna perturbación generada a consecuencia del tsunami que se generó ayer. Y justamente yo creo que es importante también aclarar, ¿no? ¿Qué es un tsunami, ¿no? Porque siempre están hablando de las olas y realmente no es la ola, es la fuerza del mar que entra al continente. Es decir, explicar un poco, que yo creo que la gente, por eso que hay tantos memes ahorita por todos lados ecuatorianos viendo cuando venga el tsunami, ¿no? En la playa. O sea, el poder hacer, énfasis en cuán peligroso es, que no es que es una ola, sino es la fuerza, y obviamente va perdiendo fuerza de acuerdo a dónde ha sido justamente el terremoto, ¿no? De cuán lejos de esa costa. Como usted compara con Japón, que obviamente el mar sí entró salvajemente a la costa, comparado con las costas nuestras pacíficas, que realmente lo que fue, yo creo que fue bastante, no fue en Perú, ¿en dónde fue? Había otra... en Esmeraldas creo que entró un poquito con más fuerza en el norte del país. Entonces sí sería interesante que nos explique un poco esas diferencias. Claro, con gusto. Un tsunami es la generación de una onda en el mar, del cuerpo de agua, cuando se produce la convergencia de dos placas tectónicas en el fondo marino. Cuando ocurre esto, es como que si el fondo se levantara de una magnitud tal que toda la masa de agua que se encuentra sobre esta comienza a trasladarse en 360 grados desde ese punto. Efectivamente, eso fue lo que terminó ocurriendo en Rusia y en Japón. Por eso es que las consecuencias fueron devastadoras en comparación con lo que ocurrió en nuestro país. Conforme esta onda de tsunami va avanzando, toda esta masa de agua se va disipando conforme viaja en el Océano Pacífico, que fue lo que ocurrió el día de ayer, y cuando terminó llegando a las Islas Galápagos sí se evidenció este evento, y con menor magnitud o casi imperceptible en la costa continental. Pero sí hay que hacer énfasis que una onda de tsunami no se compara con lo que puede ser un oleaje o un aguaje, y también es necesario establecer esa diferencia, porque cuando se produce un aguaje es un evento que se produce cada 15 días por la interacción astronómica entre el Sol, la Tierra y la Luna. Cuando se produce un oleaje es por la intensificación de los vientos en la superficie del Océano Pacífico, que ocasiona una agitación en el estado del mar. Y cuando se genera un tsunami, mucha gente obviamente lo asocia con la presencia de olas de gran altura. Sin embargo, como lo acabé de indicar, es el movimiento de esta masa de agua
que cuando llega a las costas, obviamente se evidencia este tipo de alturas en estas ondas y termina causando los desastres que hasta ahora conocemos que han ocurrido en otros países. Ahora, aprovechando estas diferencias que estamos haciendo, ¿por qué la peligrosidad de las alertas de que iban a llegar olas de más de 1 metro, por ejemplo, en ciertas zonas o zonas pesqueras, por ejemplo, en Santa Elena, en su zona pesquera de Santa Rosa? ¿Por qué el peligro de esta medida de olas sobre el nivel del mar? El peligro radica en que, como es un movimiento de masa de agua, este puede llegar a arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Claro. Afortunadamente, la peor consecuencia que hemos vivido en la época actual fue cuando ocurrió el tsunami del 2011 en Japón y que se inundaron las calles de Galápagos. En el continente no fue sentido de la misma manera. Sin embargo, mientras mayor sea la altura que se determine de la onda de tsunami, va a ser más destructivo el impacto que va a causar en nuestras costas. Puede ser en los puertos, las embarcaciones, si es que hay personas que a veces por curiosidad quieren ver cómo se comporta un tsunami. Es una peligrosidad tal que por eso se emiten las recomendaciones del caso para evitar que la población sufra alguna pérdida y también del material o de alguna estructura que se encuentre en las cercanías de las costas. ¿Sabe qué? Y también yo creo que es sumamente importante que la ciudadanía entienda que el escapar no ayuda, que realmente lo que tienen que buscar, supongo que eso ya viene a la parte educativa, altura, ¿no? Es decir, un cerro, una montaña, algún lado, porque el escapar en un carro obviamente va a crear más caos y ese miedo y problema también, y que realmente yo lo veo, son las redes. Las redes realmente exageran y llevan a una euforia y a una histeria común, donde realmente lo que se tiene que hacer es buscar puntos altos donde pase el tsunami o la advertencia y después regresar a sus casas, ¿no? Donde personas han vaciado sus apartamentos. O sea, esa histeria también tiene que ser controlada. Sí, eventualmente es algo que nosotros como institución es difícil controlar. Hay tantos medios, redes sensacionalistas que lo que hacen es generar pánico. Cuando se habla de tsunami, nosotros podemos hablar de una onda que puede ser tan pequeña en altura como de 10, 15 centímetros o de mayor altura como ya se ha evidenciado en otros países. Sin embargo, las precauciones para la evacuación evidentemente se lo hace conforme a la planificación que tenga cada localidad. Y más aún si es que existe tiempo para hacerlo. En este caso hubo suficiente tiempo para hacer las coordinaciones en cada una de las localidades, porque una vez que ocurrió el terremoto en Rusia, nosotros teníamos 18 horas para poder realizar acciones antes de que lleguen las ondas de tsunami a nuestro territorio. Y sí es necesario saber que ya la ciudadanía debe tener identificado a dónde debería acudir en caso de que se necesite realizar algún tipo de evacuación vertical, porque hay localidades que no van a haber cerros, que no van a haber lugares donde se pueda realmente acudir para poder resguardarse de un tsunami, y tendrán que acudir a edificios o algún otro tipo de estructura para poder resguardarse en caso de que ocurra un tsunami. En ese sentido quería también consultarle. Cuando nosotros tuvimos el terremoto del 2016, luego del terremoto hubo un retroceso también del mar, y así lo reportaron ciertas personas que se encontraban en los balnearios de Manabí. En ciertos balnearios de Manabí se vio el retroceso al mar. ¿Cuáles son los comportamientos que deberían alertar a la ciudadanía cuando está en el mar, que tienen que buscar zonas altas o que tienen que salir de la zona porque podría ocurrir tal vez hechos peligrosos para ellos? Claro, evidentemente cuando ocurrió el terremoto del 2016 sí se generó un tsunami y tal vez no toda la población lo conoce, y la onda fue de menos de 25 centímetros. Los retrocesos que se evidenciaron fue
fue a consecuencia del sismo que se generó. Y es necesario tomar en cuenta que cuando existe un movimiento telúrico en el que uno no puede mantener la estabilidad y se encuentra uno ubicado cerca de una costa, inmediatamente, sin necesidad de conocer cuál haya sido la magnitud, uno debería tomar esa precaución de salir de ese lugar inmediatamente, porque no se sabe, en algunos lugares no cuentan con tanta tecnología, tal vez no saben cuáles son los medios oficiales donde se puede obtener esta información, y son minutos valiosos que tal vez se pueden desperdiciar buscando información y que pueden estarlo aprovechando para realizar algún tipo de evacuación. Entonces mi recomendación sería esa. Le quedamos muy agradecidos, estimado Leonardo, por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros en la mañana en RTP. Muchas gracias. Gracias a ustedes. RTP.